Hola Iglesia Oasis, te damos la bienvenida a este servicio en línea. Sabemos que Dios tiene cosas planeadas para tu vida el día de hoy. No te desconectes, sigue toda esta transmisión y comparte con otras personas que quieres que sean bendecidas. Recuerda que compartir es bendecir y nosotros podemos bendecir a las personas compartiendo este mensaje. No sabemos en qué situación de la vida se estén encontrando, pero lo que sí sabemos es que una palabra de Dios cambia la vida de las personas para siempre. Quédate en este servicio, comparte y sé partícipe de este servicio. Si estás ahí en casa, puedes escribir los versículos que te vayamos diciendo, toma anotaciones, acompáñanos con un amén, con un gloria a Dios, con un manita arriba. Dios está haciendo cosas y quiere que seamos una iglesia que esté participando activamente para su reino, no solamente durante el servicio, sino cuando termine el servicio, tú también puedes participar activamente en su reino, de su reino, compartiendo con más personas. Y quiero comenzar este servicio con una escritura. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hoy tenemos esta gran libertad de compartir las buenas nuevas aquí en México, aquí en nuestro país. En otros países no se puede compartir abiertamente, pero hoy podemos compartir esta libertad, porque tenemos libertad, porque somos libres y no debemos de tomar esta libertad a la ligera. ¿Por qué no alabas con nosotros al Señor siendo parte de una alabanza, de un incienso que sube a su presencia, de un aroma que sube a su presencia, con tus manos levantadas, con tus labios confesando su nombre, con tus labios confesando su señorío? Estamos teniendo esta libertad que Cristo compró para cada uno de nosotros. Jesús, gracias por proveernos de libertad, y hoy somos libres en tu nombre. Hoy tenemos libertad, hoy hay libertad en esta tu casa, y queremos alabarte, glorificarte y aprender todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar que me ayudes a exaltar el nombre de Cristo. Porque tú debes habitar aquí con nosotros, Señor. Estamos preparando un lugar, Señor, para que tú estés confortable. Ayúdame a cantar así con tus manos hacia el cielo. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Te amamos. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Más que tú, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu
corazón a tus pies, traigo lo que soy. Es el lugar, mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Estar en tus pies, Señor, y mirar tu rostro, Señor. Oh, es lo que más anhelamos. Oh, Señor. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que es. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permanecer, postrado a tus pies. Y aquí permanecer a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Señor, te amo, yo te exalto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, te alabamos, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Oh, Señor, estando, Señor, delante de ti, es donde quiero estar, es donde anhelo estar todo el tiempo. No apartes tu mirada de mí, Señor.
delante de ti. Es donde cambia todo nuestro entorno. Estando en tu presencia, Señor, no hay enfermedad, porque Padre, tú ya lo pagaste por nosotros. Te amo, Señor. Quiero entregar esta adoración para ti, porque adorándote y exaltándote, Señor, es el lugar donde yo estoy en tranquilidad. La atmósfera cambiando está. Por ese amor que envuelve, Señor, nuestra alma. Oh, bendito Espíritu, Señor, que renueva nuestras fuerzas. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está. Es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Vamos a tomar este tiempo para declarar sobre nuestras vidas libertad, para declarar sanidad, para declarar ataduras económicas, para declarar que los demonios huyen. Ya no queremos estar pegados al pecado, Señor, sino estar pegados a ti. Por eso nuestro ambiente y nuestro entorno, Señor, tiene que cambiar en este momento, porque tu Espíritu está aquí. Declara esto conmigo. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu
evidente tu mover. Nuestro espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Nuestro espíritu está aquí. Damos gracias a Dios por su amor. Damos gracias a Dios por ese amor que Él ha derramado y que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por su palabra escrita, la cual nos está trayendo fe, la cual nos está dando todo lo que, una revelación de todo lo que Cristo ha comprado para nosotros. Así que en este día, ¿por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás y le damos gracias a Dios? Porque este es el día que Él ha hecho para alegrarnos y para gozarnos delante de Él. Dice Dios, este es el día que el Señor ha hecho, me alegraré y me gozaré en Él. Este es un día de alegría, este es un día de gozo. ¿Por qué? Porque Dios se va a revelar a mi vida, porque Dios se va a manifestar a mi vida y se va a manifestar a tu vida y se va a revelar a tu vida a través de su palabra. Así que démosle gracias a Dios este día. Padre, te damos gracias en este día por tu precioso Espíritu Santo, que nos revela, que nos enseña, que nos alumbra los ojos del entendimiento y que nos muestra todas las cosas que Jesús compró y que Jesús proveyó para cada uno de nosotros para vivir en esta tierra de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y te damos gracias, Dios, por la fe del Hijo de Dios que ya vive en nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tenemos una fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro. Y te damos gracias, Jesús, porque tú dijiste en tu palabra que si creemos en ti, como dice Juan 14:12, haremos las mismas obras que tú hiciste y aún mayores. Y no es porque lo hagamos, Dios, con nuestra fe humana, sino lo hacemos con la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Te damos gracias, Dios, y te agradecemos por este día en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición es saber que la fe con la cual estamos obrando, la fe con la cual estamos operando, la fe que estamos desatando, no es nuestra fe propia, no es nuestra fe personal, es la fe del Hijo de Dios. Declara conmigo este día, yo tengo la fe del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre, porque tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, tú tienes la fe del Hijo de Dios. Y como hemos estado aprendiendo, esta fe opera por una ley. La fe de Dios tiene que colaborar y tiene que estar de acuerdo con la ley de la fe. Aleluya. Y vamos a ir en esta hora a Romanos capítulo 3, versículo 27, porque aquí es donde encontramos esta palabra que estamos hablando, la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Estamos hablando de la fe de Dios, y esta fe de Dios obra de acuerdo a la ley de la fe. Y como hemos estado viendo, para que algo se le pueda dar la clasificación de ley, tiene que aplicarse de la misma manera para todos. Alabado sea Dios que esta ley de la fe no solamente es para los que han sido llamados al ministerio de tiempo completo, sino esta ley de la fe, esta fe sobrenatural que tú y yo tenemos, es para todos nosotros, es para cada uno de nosotros, y esta ley opera en cualquier lugar y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que la fe de Dios está gobernada por una ley, y Él hizo esa ley para nuestro beneficio.
No es la voluntad de Dios que tú y yo estemos enfermos. No es la voluntad de Dios que estemos en falta y en escasez. No es la voluntad de Dios que estés preso de emociones o pensamientos en tu mente que te llevan a la destrucción. Esa no es la voluntad de Dios. Dios por eso te ha dado la fe sobrenatural y la fe del Hijo de Dios para que tú operes y tú vivas de una manera diferente. Pero si tú no aplicas y no usas la ley de la fe para estas áreas de tu vida que acabamos de mencionar, lo que fue usado para tu bendición se convierte en algo que va a ser usado en tu contra. ¿Por qué? Porque si tú violas la ley de la fe, si tú violas la fe de Dios, si tú haces cosas contrarias a la fe de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que tú no vas a poder vivir en esta plenitud y en esta vida de victoria que Dios ha comprado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que cuando Dios dice algo, así es. Amén. Cada palabra escrita de Dios tiene una respuesta. Amén. Y así es. Él no cambia las cosas. Dios no es cambiante. Él ya ha establecido las cosas para tu vida y para mi vida. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Dios no se mueve por necesidad, ni Dios se mueve por ignorancia. El hecho de que tú y yo seamos ignorantes de la palabra escrita y seamos ignorantes de lo que Dios Jesús, el Hijo de Dios, ya compró para nosotros, eso no quiere decir que tú vas a poder vivir en la plenitud porque eres ignorante. Tú no vas a vivir en esta plenitud, pero damos gracias a Dios que está Dios y el Espíritu Santo revelándose a nuestra vida y mostrándonos cómo cooperar con esta ley de la fe. La gente que Dios ama con todo su corazón muere no porque sea su voluntad, sino porque han quebrantado las leyes de la fe. Escucha bien estas palabras que Dios está hablando a nuestro corazón a través de su palabra, que cuando alguien que ama a Dios, yo creo que tú y yo siempre hemos conocido a personas que eran entregadas a Dios, que estaban apasionadas por Dios y de pronto parten con el Señor. Y tú y yo nos preguntamos qué pasó, pero tú y yo no sabemos si esas personas estaban cooperando con las leyes de la fe o estaban violando o yendo en contra de las leyes de la fe. Así que no tomemos tan a la ligera el hecho de decir es que Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel en el cielo. Eso no es verdad. Dios no se va a llevar a alguien antes de tiempo, pero si tú y yo violamos las leyes de la fe, si tú y yo sobrepasamos o vamos en contra de lo que Dios ha establecido, entonces sí nos vamos a ir antes al cielo, y no porque sea su voluntad, sino porque tú y yo fuimos en contra de la ley de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la ley de la fe, que es: tendrás lo que dices. Hoy vamos a hablar de una ley, de una de las leyes de la fe, y esta ley de la fe es: tendrás lo que dices. La fe suelta palabras. La fe habla. Y por eso es tan importante que tú puedes conocer lo que alguien está creyendo, tú puedes saber dónde alguien está poniendo su confianza con solamente oír sus palabras. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 18, el libro de Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, dice lo siguiente. Ve conmigo a tu Biblia, Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate cómo aquí esta escritura nos revela que no solo la vida está en el poder de la lengua, pero también la muerte está en el poder de la lengua.
No son las cosas que te suceden o las cosas que te acontecen o los reportes que te dan lo que te lleva a la muerte. Son las palabras que tú hablas, pero las palabras que tú hablas es lo que tú estás creyendo en tu corazón. Es por eso que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, y esta es una ley de la fe. Esta es una ley de la fe. Tú y yo podemos decir, es que sí creo lo que dice la Biblia, pero si tú estás hablando cosas contrarias a lo que Dios ha escrito en su palabra, y tú estás hablando lo que ves con tus 5 sentidos, en vez de hablar lo que Dios te ha hablado a tu corazón, tú estás yendo en contra de la ley de la fe y estás yendo en contra de lo que Dios quiere darte para tu vida. Dios es un Dios de fe. Podemos ver a un Dios de fe. Tenemos un Dios de fe, tenemos a un Padre Celestial de fe, y podemos ver cómo desde el comienzo, desde el principio de la creación, podemos darnos cuenta cómo es que Dios suelta la fe, cómo es que Dios establece su fe. Y podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios. ¿Qué dice esta escritura en Génesis 1:3? Y dijo Dios. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios soltó en Génesis 1:3? Dijo, sea la luz. Sea la luz. ¿Y qué aconteció cuando Dios dijo sea la luz? Fue la luz. Quiere decir que cuando Dios habla, se establece lo que Él habla. Cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Y podemos ver cómo a través de todo este primer capítulo de Génesis, podemos ver que constantemente Dios está hablando para que el mundo sea formado, para que las aves fueran formadas, para que el ser humano fuera formado. Y podemos ver esta parte de Dios, que todo lo que tú y yo podemos ver hoy en lo físico fue hecho de algo que no se veía, porque Dios dijo y habló palabras. Las palabras de Dios, las escrituras, la Biblia está llena de palabras de fe. Y estas palabras de Dios, esta palabra de fe, fue la que enmarcó el universo. Y esta misma palabra de Dios, esta misma palabra que Dios habló cuando Él creó el universo, estas mismas palabras están sosteniendo el mundo hoy en día. Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos, por favor, si quieres ir conmigo a Hebreos capítulo 11. Bueno, vamos a leer desde Hebreos 1:3 y luego vamos a ir a Hebreos 11:3. Pero aquí podemos ver cómo hoy en día Dios sigue sosteniendo el universo, sigue sosteniendo a la creación, sigue sosteniendo tu vida y mi vida por la palabra que Él habló. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Cómo sustenta Dios todas las cosas? No dice que Él sustenta solo las cosas espirituales, pero Él dice todas las cosas que tú y yo vemos a nuestro alrededor, dice que son sostenidas todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Tú y yo somos sostenidos por la palabra escrita de Dios, y somos sostenidos por la palabra hecha carne que se llama Jesucristo y que vino a esta tierra. Tú y yo somos sostenidos por esta palabra, y el universo es sostenido por esta palabra, y la creación es sostenida por esta palabra. Y podemos ir un poco más adelante a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo Dios creó el universo? Con su palabra. Cómo Dios creó todas las cosas por su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú y yo hoy vemos no surgió de la nada.
Lo que tú y yo hoy vemos era algo que ya existía en el mundo espiritual, en la mente de Dios, y Él habló a existencia lo que Él ya tenía en el mundo espiritual para que lo pudiéramos ver hoy en el mundo físico. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos demos cuenta de esta ley que es: tendrás lo que dices. Tenemos que valorar nuestras propias palabras, porque estas leyes que Él creó, el mundo entero fue creado por sus palabras, la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos que Dios vaya en contra de su palabra, ¿sabes qué va a acontecer si Él cambiara su palabra? El mundo se destruiría automáticamente. Es por eso que Él no puede ir en contra de su palabra, no puede ir en contra de lo que Él ha establecido con la ley de la fe y la ley que dice: lo que digas te acontecerá, tendrás lo que dices. Porque la creación es sostenida por el poder de la palabra viviente de Dios. La creación que tú y yo vemos cada día, el universo, las estrellas, los planetas, la tierra, la luna, el sol, son sostenidos por el poder de la palabra viviente de Dios. Y esta creación de Dios está gobernada por estas leyes. Y una de estas leyes es la que estamos viendo hoy: tendremos lo que decimos. Hay poder en las palabras que hablamos. Hay poder en las palabras. Hablamos palabras. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, si tú y yo podemos ver y podemos darnos cuenta en este día, podemos darnos cuenta a través de la Escritura que el hablar, el tener la capacidad de hablar, refleja un sello de que tú eres la creación divina de Dios. El hecho de que tú y yo hablemos, eso refleja la imagen de Dios en nosotros. Cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, Él habló al universo y Él nos dio esa capacidad divina a cada uno de nosotros y puso esa imagen divina en nosotros a través de hablar, a través de manifestar que hablamos. Y esta es la característica más importante que separa a los seres humanos de las plantas y de los animales. Esa característica es que tú y yo hablamos. Hablamos, aleluya, hablamos, así como nuestro Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo estaban ellos haciendo la creación y dando a luz a la creación. Tú y yo también tenemos ese sello de parte de Dios que hablamos palabras. Oh, aleluya. En un sentido es una capacidad divina porque palabras tienen poder de crear. Fíjate bien lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando. Hablamos palabras. En un sentido es una capacidad divina porque palabras tienen poder, el poder de crear. Tus palabras tienen el poder de crear. Y esta palabra, esta Biblia, esta palabra escrita de Dios sigue teniendo el poder para crear. Aleluya. Esta palabra escrita, bendita palabra, bendita escritura que Dios nos ha dejado. Esta palabra tiene el poder para crear. Oh, aleluya. Y eso lo podemos ver que esto nos lleva a un punto que tenemos que aprender a hablar en la vida nuevamente. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Tenemos que aprender a soltar nuestra fe, así como Dios suelta su fe por palabras. Y lo podemos ver como Jesús nos confirmó esta ley. Jesús nos confirmó esta ley de que tendrás lo que dices. Vamos para esto al libro de Mateo, capítulo 21. El libro de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. Jesús nos confirmó esta ley en Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22.
Dice Mateo 21, versículos del 18 al 22, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta misma escritura podemos verla nuevamente, esta misma confirmación podemos verla nuevamente en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 y 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20 al 24 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. ¿Y qué fue lo que causó esto en los discípulos? Asombro. Versículo 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios, tened la clase de fe de Dios. Y le dice, ¿cómo es esta clase de fe de Dios? ¿Cómo opera esta ley de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos cooperar con la fe de Dios y con la ley de la fe? En el versículo 23 nos dice, ¿cómo es esta clase de la fe de Dios? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera... Aleluya, yo creo que esto es tan importante que tú y yo prestemos atención, porque aquí Jesús no dijo solo los pastores o solo los predicadores pueden tener esta clase de fe de Dios, porque Dios no ha puesto la fe sobrenatural solo en los pastores o en los predicadores. Dios ha puesto esta fe sobrenatural en cada uno de sus hijos, en cada una de sus hijas. Es por eso que Jesús dice aquí, cualquiera, aleluya, di conmigo, cualquiera que dijere. Dilo una vez más, cualquiera que dijere. Dilo una vez más, cualquiera que dijere. ¿Qué es lo que tiene que decir? Hablar al monte. Tenemos que hablar al monte. Dice, cualquiera que dijere al monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjate cuál es la manera que Dios diseñó de cómo soltar nuestra fe. Soltamos nuestra fe por palabras. Es así como soltamos nuestra fe, a través de palabras. Esta es una ley que gobierna la fe. Lo hemos estado hablando, la muerte y la vida. No solo la vida, pero también la muerte están en poder de tu lengua. Y es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros no estamos haciendo y cooperando y obedeciendo lo que Dios nos dijo en su palabra. Lo que acabamos de leer acerca del monte, este monte representa circunstancias, representa adversidad, representa imposibilidades. Un monte es algo que tú en lo natural no puedes mover. Tú
donde vives, o si tú no tienes un monte a tu alrededor, pero si tú viajas o si tú ves algunos programas de la creación de Dios, de la naturaleza, vas a ver los montes. Y cuando yo veo un monte y me dice Dios que tú le puedes hablar a ese monte y decirle que se vaya a otro lugar, ¿sabes lo que pensamos en lo natural? Es imposible. Es imposible de mover este monte que está del lado sur, moverlo al lado norte. La mente natural y todo los 5 sentidos nos dicen es imposible. ¿Y qué fue lo que Dios nos está instruyendo a hacer con lo imposible? Dios está diciendo, lo que a ti te parece imposible, lo que este monte representa algo imposible, lo que esta enfermedad representa algo imposible, lo que esta situación en tu familia representa algo imposible, lo que representa algo imposible esto en tu negocio, en tu economía. ¿Sabes lo que Dios te dijo? Él no dijo, muévelo con tus fuerzas humanas, o muévelo con tu habilidad humana o con tu talento humano. Dios dijo, habla, ordena a estos problemas, ordena a estas circunstancias que se vayan y que se alejen de tu vida. Esa es la instrucción que Dios nos ha dado. Háblale a la montaña. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Venimos con Dios y le platicamos a Dios de la montaña. Le platicamos a Dios de las imposibilidades. Venimos y le platicamos a Dios del problema. Venimos y le platicamos a Dios de los retos y los desafíos. ¿Y sabes qué Dios te dice? ¿No has leído Marcos 11:23? Donde dice que eres tú, Víctor, eres tú, hijo de Dios, eres tú, hija de Dios, la que tiene que hablarle a ese monte, la que tiene que hablarle a esa montaña. El que tiene que hablarle a esa montaña eres tú. No es Dios el que tiene que hablarle a esa montaña, no es Dios el que tiene que hablarle a ese monte. Y es por eso que no estamos viendo resultados. Es por eso que estamos a veces frustrados, porque no estamos haciendo y no estamos cooperando con la ley de la fe de Dios. Y por eso es que es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, nos demos cuenta lo que tenemos. Nuestras palabras afectarán lo que recibimos. Nuestras palabras afectan lo que recibimos. Si tú sabes que tú eres sano por las llagas de Jesús, cuando tú oigas el reporte del médico, si tú hoy fueras al médico y el médico te dijera que vas a morir, ¿cómo vas a responder en ese momento? ¿Cómo vas a responder ante las palabras del médico que te está diciendo vas a morir? ¿Y sabes cómo vas a responder? De acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a quien tú le crees, de acuerdo a dónde está puesta tu confianza. Y muchos creyentes, muchos hijos de Dios, cuando reciben un reporte de muerte del médico, del banquero, de una relación, ¿sabes qué es lo que empiezan a creer? Lo que dice ese reporte. Y en vez de hablar lo que Dios dice, están hablando lo que ellos piensan. Dios nunca me dijo que yo hable lo que yo pienso cuando oigo un reporte. Dios no te dice a ti que tú hables lo que tú piensas cuando tú oyes un reporte de muerte. Dios te dice, habla lo que dice mi palabra. Habla lo que yo he dicho. Y cuando tú y yo oímos un reporte médico de muerte, y pongo este ejemplo, puede ser otro reporte que estés recibiendo, pero tú no tienes que estar hacer preparativos para tu funeral, ni tienes que, porque muchos dicen, es que sí, yo creo, pastor, que yo soy sano, y de repente cuando alguien te pregunta cómo estás, comienza a salir de tu boca la muerte. El médico dijo que estoy muy mal, ahora sí ya me voy a morir, quiero que por favor se encarguen de mis hijos, quiero que por favor se encarguen de esto, y empiezan a planear su funeral. Y cuando tú haces eso, estás violando la ley de la fe, estás yendo en contra de lo que Dios dijo, que por sus llagas tú eres sano. ¿Y qué vas a tener? Lo que tú estás hablando, muerte.
Pero ¿qué pasa si hablas lo contrario? Si tú hablas lo contrario y tú comienzas a decir, por las llagas de Jesús yo soy sano. El poder de la resurrección vive en mí. La palabra dice en Romanos 8:11 que el poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en mí. Ese poder está vivificando cada órgano de mi cuerpo. En ese momento tú estás soltando la vida en tu cuerpo. En ese momento tú estás soltando la vida de Dios. Aleluya. Oh, tus palabras y mis palabras son así de poderosas. Nuestras palabras son así de poderosas. Tú y yo hablamos lo que hemos creído y lo que estamos creyendo es lo que estamos hablando. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta, como dice Romanos. ¿Quieres acompañarme por favor a Romanos capítulo 10, versículo 10? Estamos hablando de la ley de la fe. Y una de las leyes de la fe dice, tendrás lo que dices. Pero para que esta fe pueda estar operando con efectividad, fíjate lo que dice Romanos 10, versículo 10. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate lo que dice esta escritura, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienen que estar trabajando juntos el corazón, lo que tú crees y lo que tú hablas. Y cuando lo que tú crees en tu corazón lo hablas, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber una manifestación de lo que estás diciendo. Es por eso que tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con lo que nuestro corazón o nuestro espíritu está creyendo y hablarlo con nuestra boca, hablar las palabras con la boca. Y cuando estos dos están trabajando juntos, se va a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Cuando estos dos están trabajando juntos, corazón y boca, están hablando la palabra de Dios, están hablando lo que Dios dijo. Tenemos que aprender a hablar vida en vez de hablar muerte. Porque la fe, estamos hablando que la fe es una fe que no es una fe humana. Estamos hablando de la fe de Dios, y esta fe de Dios se pone de acuerdo con la ley de la fe. Y esta ley de la fe, esta fe conlleva una acción. Yo sé que cuando nosotros hablamos de fe y cuando nosotros decimos la palabra de Dios, cuando nosotros decimos que debemos tener fe en su palabra, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esa expresión, fe en su palabra? Y a lo mejor usted se pregunta, ¿qué es tener fe en su palabra? Yo creo que algunos de nosotros tenemos conocidos, tenemos familiares, tenemos personas que tú conoces, que cuando ellos te dicen algo, tú dices, yo no tengo fe en su palabra. Quieres decir que no les crees. Porque el testimonio que ellos han dado, han devaluado sus palabras. Y por eso cuando una persona te dice algo y tú conoces a esa persona, tú dices, yo no tengo fe en su palabra. Lo que estás diciendo es, no le creo. Y cuando nosotros decimos que debemos tener fe en la palabra de Dios, es que nosotros conocemos a Dios y Él nunca falla. Él nunca ha mentido. Él nunca ha dejado de cumplir su palabra. Y eso me da a mí la confianza. Mientras más yo practico mi fe, mientras más tú practicas tu fe, vas a llegar a un punto en tu vida en el que tú vas a decir, Dios nunca me ha fallado, nunca me fallará, y Él siempre cumple su palabra. Y es por eso que nosotros tenemos fe en la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es actuar como si la palabra fuera verdad.
Fe es una acción. Fe no es algo que está pasivo. Fe no es algo que está muerto. Fe no es algo inactivo. Fe es una acción. Fe es un acto. Decía el gran hombre de Dios, Smith Wigglesworth, y decía cuando él estaba predicando, fe es un acto. Fe es un acto. Y el libro de Santiago, vamos a esta última escritura aquí en Santiago, capítulo 2, Santiago está delante de Hebreos, Santiago, capítulo 2. Versículo 14, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, está hablando aquí de aquellos hijos de Dios e hijas de Dios que ya nacieron de nuevo. Está hablando aquí de los hijos de Dios que ya nacieron de nuevo y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Quiere decir, no tiene acción. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que no tiene acción, dice la muerte, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú y yo somos responsables de responder a la palabra de Dios. Somos responsables de creer o no creer lo que Dios nos ha hablado a través de la palabra escrita, a través de la Biblia. Podemos darnos cuenta en la vida de personas, en la vida de hombres y mujeres, donde Jesús sanó al ciego, donde Jesús sanó al paralítico, donde Jesús hizo la obra en el cuerpo de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué es la característica que vemos en ellos? Que Jesús les dijo, por tu fe has sido salva. Por tu fe has sido sano. Esto significa que tú y yo jugamos un papel muy importante, porque el problema de que no hemos recibido una manifestación o una respuesta a nuestras oraciones no es la responsabilidad de Dios, ni es porque Dios no esté cumpliendo su palabra, pero es porque nosotros no hemos respondido sí a Dios. Es porque nosotros no le hemos dicho a Dios, Dios te creo. Si está escrito en tu palabra, yo te creo, Dios. Yo no necesito ver para creer. Y cuando decimos no necesito ver para creer, hablamos del mundo físico, hablamos de los 5 sentidos. Yo no necesito ver que las cosas cambien en lo natural para creer. No, primero usted cree lo que Dios ha dicho en lo espiritual, porque la fe es una fuerza espiritual. Y cuando usted y yo creemos la palabra de Dios y creemos cada promesa que Dios nos ha dado en cada una de las áreas de nuestra vida, cuando usted y yo la creemos, entonces vamos a responder y vamos a tener una acción, aunque no veamos un cambio en el exterior. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no permitir que el enemigo nos robe nuestro milagro diciéndote que no hay un cambio en el exterior, porque la fe ya ha traído un cambio en tu manera de pensar y ha traído un cambio en tu interior, y ahora tú estás plenamente convencido que lo que Dios te ha dicho es cierto. Y entonces tú tienes fe en su palabra. Entonces tú y yo podemos tener acciones de fe porque hemos creído la palabra de Dios. Porque la fe es un acto y la fe es una acción y la fe se suelta con palabras.
Es por eso que esta vida emocionante de fe comienza por haber aceptado el regalo y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo comienza aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú solamente vas a vivir de una fe humana. Pero para que tú puedas vivir con esta clase de fe que hemos estado hablando, tú necesitas al autor y al consumador de la fe viviendo dentro de tu corazón. Porque este creer en la fe sobrenatural de Dios no viene por un pensamiento humano, no viene por una doctrina humana. Esta fe sobrenatural viene por el oír la palabra de Dios y responder a esta palabra. Así que hoy en este día, si tú quieres con todo tu corazón, tú puedes invitar a Jesús a que venga a tu vida. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, hoy invítalo a tu corazón con tus palabras y yo te puedo guiar en una oración. Repite en voz alta conmigo este día y di: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tomaste mi lugar en la cruz y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y nunca más estaré solo o tú como mujer estarás sola. Gracias Jesús, porque hoy puedo decir que soy tu hijo, o si tú eres mujer puedes decir que eres su hija y que ahora la fe sobrenatural de Dios, la fe de Jesús, la fe del Hijo de Dios está viviendo dentro de ti y ahora comienza a hablar lo que Dios dice de ti en cada área de tu vida. Así que cada uno de nosotros este día podemos decir confiadamente: yo suelto mi fe con mis palabras y tú habla a la montaña. Yo no sé cuál es tu montaña, yo no sé cuál es tu circunstancia, cuál es tu adversidad, pero ahora vamos a hablarle a esa montaña, vamos a hablarle a esa adversidad. En el nombre de Jesús vamos a poner acción a lo que hoy Dios nos ha hablado de Marcos 11:23. Él nos dijo: háblale cualquiera que dijere este monte. Así que en el nombre de Jesús comienza a hablarle a tu monte, comienza a hablarle a tu problema, comienza a hablarle a tu imposibilidad, comienza a hablarle a lo que el enemigo te está diciendo que es imposible. En el nombre de Jesús, hoy nos ponemos de acuerdo, Dios, cada uno de los que hoy estamos en esta transmisión, nos ponemos de acuerdo para Dios practicar y para poder Dios poner una acción en lo que tú nos has enseñado. Y hoy venimos y le hablamos a esa montaña de problemas, le hablamos a esa adversidad, le hablamos a ese monte que se ha interpuesto en nuestro camino y le ordenamos que se mueva, que se quite de delante de nosotros en el nombre de Jesús. Enfermedad te quitas, enfermedad te vas, pobreza te vas, desánimo te vas, tristeza te vas, dolor te vas. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Eso que estaba atorado de trámites, en el nombre de Jesús se va y ahora hablamos una solución favorable para esos trámites. Hablamos vida al cuerpo que necesita sanidad, hablamos vida a la economía que necesita estabilidad, y en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias porque hecho está. En el nombre de Jesús, nosotros hemos creído que porque hemos hablado y tomado autoridad sobre ese monte, oh Dios, lo que hemos creído y hemos hablado nos será hecho, Dios. Y te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Jesús, porque tú has comprado todo este camino de bendición, de redención para nuestra vida. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas y tú, Espíritu Santo, nos recuerdas lo que tenemos que hacer cuando el enemigo se interpone
interponga en nuestro camino, o cuando venga alguna adversidad, o cuando venga alguna resistencia, tú nos recuerdas, Espíritu Santo, de hablarle a ese monte, y ese monte se mueve en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición es poder saber que no hay ninguna adversidad, no hay ningún reto, no hay ningún desafío, no hay ninguna circunstancia que nos detenga de poder hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si esta vida de fe que tú y yo hemos aceptado, estamos viendo frutos, porque yo tengo viviendo 25 años de ver los frutos de esta vida de fe, yo sé que tú también estás viendo frutos. ¿Sabes qué dice Dios? Comparte con la gente que amas, comparte con los que están a tu alrededor las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando tú compartes las maravillas, los testimonios, la manifestación de Dios en tu vida, Él va a hacer que lo mismo ocurra en la vida de los que te oyen y que están listos y receptivos para recibir lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que sigue caminando expectante en esta aventura de fe, y recuerda que tú eres un hombre de fe, y que si tú eres mujer, tú eres una mujer de fe, estás lleno de la fe de Dios, y tú vas avanzando, yendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente servicio, y recuerda que tú eres un hijo amado de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, porque en Jesús operamos y nos movemos en fe, en la fe de Cristo Jesús, como el apóstol Pedro nos enseñó, y hoy ejercitamos esa fe, hoy nos movemos en esa fe. Iglesia, ¿estás listo? ¿Estás lista para vivir la vida que Dios tiene para tu vida? Con este mensaje, compartiendo este mensaje, viviendo este mensaje, la fe del Hijo de Dios ya está dentro de nosotros. Es una gran revelación que no puede ser oculta, que no puede ser dejada ahí a un lado, sino hay que compartir esta verdad para que el Evangelio siga siendo predicado a más personas. Y no vamos a parar de predicar este mensaje, no vamos a parar y a detenernos de compartir las buenas nuevas, y seguimos honrando a Dios, seguimos alabando a Dios. A lo mejor ya no es con nuestras manos levantadas, no es tomando o escuchando la palabra, ahora es trayéndole a Dios lo que Él nos ha dicho que le traigamos, que son los bienes que hay dentro de nosotros, los bienes que Él ha depositado, los bienes que Él nos ha provisto del fruto de nuestros labores, del fruto de nuestro trabajo. Y dice la Biblia, quiero que me acompañes a leer esta escritura que se encuentra en Deuteronomio 8:18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué dice? Está escribiendo aquí que nos acordemos, porque el hombre, ¿sabes qué? En la naturaleza humana tiende a olvidar. La naturaleza humana se olvida de alguien que lo ayudó en algún momento, algún familiar, algún vecino, alguien ser querido te ayudó, y a veces el hombre olvida lo que hizo esa persona, y no, a veces olvidamos lo que ha hecho Dios. El pueblo de Israel olvidó muchas cosas que hizo Dios por ellos, por este pueblo, cuando los sacó de la esclavitud que vivían en Egipto. Olvidó muchas cosas el pueblo de Israel, y Dios les dice: acuérdate. Les está recordando por medio del profeta: acuérdate de Jehová tu Dios. Si Dios nos da el poder para hacer las riquezas, ¿quién nos dice que no podemos honrarle a este Dios que nos da este poder para hacer las riquezas? Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado un don, un talento, una habilidad para que tú puedas desenvolverte en el área laboral. Y con este don honramos a Dios. Y con este don creemos que más personas sean alcanzadas. Pero este don también nos da una habilidad, que es darnos un sustento, darnos un sostén, darnos lo que necesitamos para vivir. Y Dios nos dice: acuérdate. Él te dio
la facultad, el privilegio de hacer riquezas. Ahora tú te tienes que acordar de Él, trayendo lo que Él te ha dicho que le traigas, y dice: traed los diezmos al alfolí. Gloria a su nombre, porque cuando honramos a Dios, cuando le traemos esto, nos seguimos acordando de que Él nos da el poder de hacer las riquezas. No pensamos en nosotros, no nos quedamos pensando en que nosotros tenemos ese poder, que nosotros nos hemos enriquecido a nosotros mismos. Nosotros a veces no somos tan inteligentes, pero tenemos a un Dios que es inteligente y que es nuestro proveedor y que es nuestro más que suficiente. Y cuando nosotros nos acordamos de Él y le honramos de esta forma, Dios nos sigue dando aún más de lo que necesitamos, porque Dios nunca se va a quedar con nada. Dios te da el poder, Dios te honra a ti también, trayéndote lo que tú necesitas para hacer lo que Él te ha encomendado, la tarea que Él te ha dicho que hagas, la colegiatura de tus hijos, la vivienda donde estás habitando, el combustible para el automóvil que tú tienes. Todo te lo ha dado Dios y todo te lo seguirá dando Dios. Vamos a orar y darle gracias a este Dios al cual servimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la habilidad, la facultad de poder hacer esas riquezas. No somos nosotros mismos quien las hace, y porque no somos nosotros mismos, no nos honramos a nosotros mismos, sino te honramos a ti, Dios. Honramos tu nombre, reverenciamos que tú eres el que nos da este poder y esta habilidad, y de lo mucho que nos has dado, te traemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma te lo damos, con un corazón alegre, con un corazón que está agradecido y que te dice: gracias por lo que has hecho, por lo que has provisto. Te lo traigo aquí y te lo doy en el nombre de Jesús. Amén.